Bien, vamos a continuar con nuestra secuencia número 7. Vámonos con la sesión número 2 de nuestro libro de historia de tercer grado. Y bueno, pues hablar de Santana es hablar de un personaje que digamos ha estado, pues digamos, marcado por una serie de decisiones adversas, negativas, quizá para muchos de ustedes, pues Santana no representa gran cosa, pero para los que hemos estado leyendo un poco de historia, pues son de esos personajes que es muy difícil verlos desde un punto de vista positivo, que por supuesto, como cualquier ser humano, debe tener sus virtudes o debió tener sus virtudes, pero bueno, no es la primera vez que se nos aparece en nuestra, nuestro estudio de la historia. Y bueno, como dijo alguien por ahí, regresaré y pues aquí está Santana. Entonces, pues continuando con nuestras actividades y que ahora comenzamos con lectura, recuerda que cuando tengamos lectura hay subrayado y hay que tomar nota de nuestro subrayado. Dice aquí, después de la intervención estadounidense y la pérdida de territorio, el país entró en un nuevo periodo de inestabilidad. No, pues por sí ya veníamos en un periodo de inestabilidad, pues ahora otro más. Pues bueno, porque el país aguanta. El Partido Conservador, liderado por Lucas Alamán, promovió la instauración de un gobierno con un caudillo fuerte que controlara el país. Por ello pidieron al general Antonio López de Santana que regresara de su exilio en Colombia y retomara la presidencia con la condición de respetar el poder y las propiedades de la Iglesia, desaparecer el federalismo y las elecciones populares, además de reformar y fortalecer el ejército. Pues bueno, qué barbaridad, ¿no? Digo, ya no podemos culparlo a él directamente de todas las malas decisiones de que nos llevaron a perder más de la mitad de nuestro territorio, pero bueno, finalmente es la responsabilidad que muchas veces carga un mandatario, en este caso López de Santana, y por otro lado, pues es increíble de repente ver en los libros de historia que a pesar de no tener pues buen cartel, de no haber desempeñado un buen papel, todavía haya personas que quieran o que piensan que sería una gran decisión que retornara al poder. Y bueno, en este caso, bueno, en el libro mencionan a Lucas Alamán, pero recuerda que ya hemos visto en la sesión número 1 con las casacas, es decir, con el sector militar y con las sotanas, con el sector de la Iglesia Católica, personas que apoyaban al proyecto conservador. Nótese que aquí mencionan desaparecer el federalismo, que era un concepto que habíamos manejado en la secuencia número 6. Y bueno, dices, oye, pero si no es tan bueno. Pero según el argumento de Lucas Alamán, es que no se tenía un liderazgo. Entonces necesitabas un caudillo fuerte. Entonces, híjole, es a veces frustrante cuando uno ve historia. Es cierto, esto es un parrafito, hay libros completos que te explican mucho más a fondo por qué esta necedad de querer mandar a traer otra vez a López de Santana. De repente uno dice, ¿qué no había otro? ¿No había alguien más que se pudiera elegir? Pues bueno, al parecer a Lucas Alamán y al grupo que representaba a Lucas Alamán, pues no había mejor candidato que traer una vez más a Antonio López de Santana. Bueno, y rescatamos algunas ideas, como te he dicho, en nuestro cuaderno, y de ahí nos iremos al otro subtítulo, que es el gobierno dictatorial. Y bueno, pues ya estando aquí Santana, y se fue investido,
presidente con poderes extraordinarios. O sea, todavía de por sí ya la había regado y todavía le das más poderes, ¿no? En abril del 53. Y bueno, pues vamos a empezar con lo que pensó Santana que sería una buena forma de comenzar otro periodo más. Bueno, entre las primeras acciones de su gobierno estuvo el destierro de liberales. Bueno, primero, hay que quitar a la competencia. Melchor Ocampo, Benito Juárez y Santos Degollado, así como la represión hacia la oposición. Me imagino que no solamente es así como mandas a personas a que les griten. Pues no creo, ¿verdad? Pero bueno, dice, Santana también ordenó la construcción de la carretera México-Cuernavaca, introdujo el telégrafo de la capital a Veracruz, prohibió la circulación de moneda extranjera, quiso aumentar el tamaño del ejército, pues lógico, pues si las casacas y el ejército era el que lo respaldaba, pues no era nada distraído en ese sentido Santana, y sabía que si hacía un ejército más grande, pues bueno, aquí dice, incluso con soldados extranjeros, vaya, es increíble, ¿no? Si ya cometiste el error en algún momento en que estuvimos revisando, que permitiste que en Texas vivieran personas que no tenían amor por nuestro país, ¿por qué diablos ibas a permitir que soldados extranjeros vinieran? Aunque también hay que reconocer que a lo largo de este primer bloque hemos tenido algunos personajes extranjeros que han demostrado su valía y su amor, no tanto por el país, sino por los ideales. Como en algún momento hablamos de Javier Mina. Entonces, de que de procedencia española, ¿no? Pero bueno, son casos excepcionales, pero relativamente si precisamente vienes de un proceso en el cual ya probaste que pues los intereses de Estados Unidos eran bastante grandes y bueno, aunque no nos dicen que esos soldados extranjeros fueran estadounidenses, pero bueno, ya habíamos tenido problemas con España, ya habíamos tenido problemas con Francia, con Estados Unidos, también problemas para pagarle a Gran Bretaña. Pues bueno, yo no sé qué tipo de soldados extranjeros íbamos a traer, pero bueno, pensó que era una buena opción. También reorganizar el colegio militar, creó la Escuela Nacional de Agricultura. Pues si lo ves desde ese punto de vista, pues llegó con ideas frescas, a lo mejor le sirvió irse a Colombia y no sé, tomó un segundo aire y es cierto, pero bueno, no todo es belleza, ¿verdad? Luego, ¿qué se le ocurrió para recaudar dinero? Porque recordemos que lo que México tanto ha sufrido, bueno, sigue sufriendo, ¿verdad? Es cómo recaudar dinero, es decir, los impuestos. Entonces al buen Santana se le ocurrió, pues vamos a cobrar impuestos por la cantidad de ventanas. No, pues mejor cerramos las ventanas, mejor tápalas, te van a cobrar. Cantidad de ventanas, puertas, carruajes, posesión de perros. No, hombre, pues digo, valiente forma de regresar, ¿no? Pero ni con los nuevos y exagerados impuestos la hacienda pública se recuperó. Aquí sería interesantísimo ver cuánto se tenía que pagar por un perro. No, pues yo creo que la gente empezó a sacrificar a los pobres perros, con tal de ya no pagar impuestos, o los regaló, o los abandonó, pobres perros. Pero bueno, imagínense. Entonces, retomamos algunas de esas ideas. Santana fue investido en abril del 53. Entre las primeras secciones de su gobierno estuvo el destierro de liberales. No pongo todos los nombres porque sería tanto como volver a copiar todo y no se trata de que copies todo. Tus notas no deben ser copiar todo tu libro, solamente resumir. Obviamente, cuando hice este texto para ti, me pareció buena esa recuperación de información. Hoy lo veo y digo, bueno, creo que lo puedo resumir. Igual puede pasar contigo. Santana
También ordenó la construcción de la carretera México-Cuernavaca. Es algo bueno, algo modernista. Quiere meter el telégrafo, pues bueno, era lo que había. Hoy hay internet, pero bueno, era lo que había en aquel entonces. Pero solamente de la capital a Veracruz. Y volvemos a lo mismo, solamente a las ciudades más importantes. Prohibió la circulación de moneda extranjera. Quiso aumentar el tamaño del ejército. Reorganizó el colegio militar y creó la Escuela Nacional de Agricultura. Para recaudar dinero, creó impuestos. Ya no te pongo cuáles son. Tú los lees en tu libro. No es necesario. Pero bueno, sí llama la atención muchísimo pues la verdad lo ridículo que llega a ser cobrar, ¿no? Qué bueno que no, por tener gatos, ¿no? O por tener mascotas, cualquier tipo, ¿no? Imagínate, qué bárbaro. Pero bueno, y dice, como aquí venimos señalando, en marzo del 53, bueno, ya habíamos perdido, pero, ay Dios mío, parece que no entendemos. El gobernador de Nuevo México, que ya no era territorio de nuestro país, señaló que el territorio de la Mesilla era parte de su estado y mandó tropas para ocuparlo militarmente. O sea, básicamente Estados Unidos mandó otra vez, o sea, no sé si porque vio otra vez a Santana y dijo, pues bueno, ya lo derroté una vez, pues vamos a derrotarlo otra vez. Es cierto que al pobre Santana le costó una pierna, pero no sé, digo, eso nos está diciendo que, vaya, nada le llenaba, pues, ¿no? Al gobierno estadounidense. Y dice, a fines de ese año, Santana entró en tratos con el gobierno de Estados Unidos. Pues sí, pues dices, no, pues mejor deben de entrar en una guerra donde tal vez vuelva a perder más territorio, pues mejor se la vendo. Y la vendió por 10 millones de pesos. Bueno, claro, me imagino que esos 10 millones de pesos era una cantidad respetable en aquella época. Pero bueno, híjole, es indignante de repente, ¿no? Dice, causando el repudio general del país. Bueno, es 2020 y yo me molesto, ¿no? Por leer historia. Y bueno, ya perdimos otro pedacito. Vamos a ver, permítame. Te quiero presentar básicamente, digo, ya era nuestro territorio hasta, todavía este pedacito, que bueno, ya si te pones a ver, si tú vives en Tlaxcala, pues este pedazo es más grande que Tlaxcala. Bueno, así como se ve aquí en el mapa, ¿no? Entonces, digamos, pues nos volaron otro pedazo bastante, ya no, bueno, no tan grande como el que nos habían robado bueno, ganado, bueno, para que no se enojen, ganado, el de Texas, el de Nuevo México, el de Alta California. Pero decían, es que todavía nos falta este pedacito. No, pues qué bueno que no se le antojó volar ese otro pedazo, ¿no? Pero date cuenta del tamaño que tenía la mesilla, no era un terreno ahí perdido, ¿no? Y pequeñito. Comparado con algunos estados, hay estados, Querétaro se ve más chico que este territorio. Habría que ver cuánto es en kilómetros cuadrados, o era. No nos menciona como tal cuánto sería en extensión. Como tal, no. Si no voy a perderme un poco en la estructura de nuestro video. Pero ya nos volaron otro pedazo. Híjole, qué bárbaro. Bueno, entonces rescatamos algunas ideas, como en el 53 el gobernador de Nuevo México, pues no lo pidió, ¿no? Más bien lo exigió. Decía que pues, él merecía ese pedacito de la mesilla. Y bueno, lo pidió y lo obtuvo por 10 millones de pesos. Y bueno, es cierto, ya somos 10 millones de pesos más ricos, pero ya perdimos un pedazote de territorio. ¿Y qué pasó con esto? Pues bueno, viene la revolución de Ayutla. En el 54 estalla esta rebelión liberal en Guerrero, encabezada por Juan Álvarez, quien exigió la destitución del dictador Santana. No sé si solamente, no nos explica el texto, si solamente fue por la venta de la mesilla y que eso calentó los ánimos,
Porque digo, si ya de por sí las cosas estaban bastante mal, bueno, a lo mejor pudiéramos culpar a la venta de la mesilla, pero yo creo que ya estaba el caldo de cultivo, que es una forma de referirnos que ya estaban las condiciones para que la situación se pusiera más tensa todavía. Y emitió la convocatoria a un congreso constituyente. Ignacio Comonfort se unió al levantamiento y tomó el fuerte de San Diego en Acapulco. Los liberales exiliados por Santana regresaron para unirse a la revuelta. Bueno, el tal Benito Juárez, y digo tal Benito Juárez, digo, todos lo reconocemos, Santos Degollado, y se me escapa otro personaje que ya habían corrido, Melchor Ocampo, perdón. Entonces vienen estos aliados, que eran grandes líderes. La guerra se desarrolló principalmente en Guerrero y Michoacán, pero al poco tiempo se unieron otros estados. No nos dicen cuáles. Recordemos y tengamos bien claro que cuando analizamos historia, no estamos hablando de que son todos los estados se meten, o todas las personas saben y participan. Uno se imagina a veces de una manera muy heroica que todos participan, pero al parecer ni en la independencia participaron todos, ni creo que en esta época hayan participado todos. Pero bueno, ahora dice, Santana no pudo contener el avance de la revolución, por lo que el 9 de agosto de 1855 abandonó la capital para huir al extranjero. Bueno, no nos dicen si se fue otra vez a Colombia a descansar, pero bueno, ya se fue al extranjero. La revolución de Ayutla triunfó y fue convocado el Congreso Constituyente. Para conocer más sobre el movimiento encabezado por Juan N. Álvarez, consulta el recurso audiovisual. Y bueno, está interesante. No he visto este audio, he visto algunos otros muy buenos documentales acerca de la época. Entonces rescatamos algunas ideas como digamos la rebelión liberal de Ayutla, encabezada por Juan Álvarez, y tengamos presente este nombre. Los liberales regresan, Santana no pudo contener el avance. Pues bueno, si lo ves así, pues qué bueno que mejor vendió la mesilla, porque pues no estaba para sostener, si no pudo contener a los liberales, pues menos iba a contener a Estados Unidos, nos hubiera ido peor. A lo mejor hasta fue una sabia decisión de Santana, sabiendo cómo estábamos. La revolución de Ayutla triunfó y fue convocado el Congreso Constituyente. Entonces, de aquí, pues bueno, estas dicen estampas de la historia, que esta no sé si es la cuarta o la quinta, pero recordemos que por ahí hemos visto la participación de niños en el proceso de independencia, el papel de las mujeres en la independencia, y ahorita tenemos otra. Están muy interesantes estas secciones, pero son muy cortas. Y dice, por ejemplo, hoy la palabra lépero, y sí es cierto, nos remite a una persona grosera, ¿no? Una persona que dice que ocupa palabras altisonantes, pero los léperos originalmente eran todos aquellos que estaban en condiciones de calle, o sea que tenían, pues bueno, grandes problemas para poder sostenerse. Y bueno, como parte de esa desigualdad, pues los léperos, bueno, aquí dice que eran indígenas desarraigados, afromestizos y mestizos desplazados de sus pueblos por la guerra, así como criollos empobrecidos. Bueno, entonces, todos los que estaban mal, pues, económicamente hablando, todos eran los léperos. Y no porque fueran groseros, simplemente por el hecho de estar en situación de calle. ¿Y de qué vivían? Pues vivían de cargadores, aguadores, vendedores ambulantes, periodiqueros, pordioseros, sirvientes ocasionales, y pues vivían en donde, baldíos, a las puertas de los templos, en las calles de la ciudad. Pues bueno, vivían en condiciones muy, muy deplorables, muy tristes, pero bueno, pues sigue habiendo, desgraciadamente, personas que se las ven muy difíciles.
Pero dice, a pesar de que conservadores y liberales tenían ideas políticas y económicas radicalmente distintas, ambos grupos políticos coincidían en la necesidad de educar a las clases menos favorecidas y de que habitasen en un lugar fijo. Por ello se promovieron varias leyes para impulsar la educación pública, aunque no prosperó del todo. Bueno, liberales y conservadores. Pues bueno, como te he dicho, al parecer los viejos, por lo que uno puede suponer, los viejos centralistas se convirtieron en conservadores y los viejos federalistas se convirtieron en liberales. Y bueno, aquí tenemos encontrado los dos proyectos muy distintos. Me gusta mucho esta tabla, digo, no es la primera vez que la veo, porque pues, la tuve que leer antes de hacer este video. Y fíjate las diferencias, me gustaría resaltarlas aquí contigo, entre la forma de gobierno que mientras para los conservadores, otra vez un monarca y dices, por Dios, si ya venían, si por eso se supone que hubo un proceso de independencia para deshacerte de la monarquía española, pues quieres otra, no entiendes, pero bueno, parece que no, ¿verdad? Por eso son conservadores. Y los liberales querían un presidente electo, o sea que entonces querían elecciones que sostuvieran a este presidente y no solamente, pues bueno, eliges a un monarca, que hay al monarca, pues no lo tienes que, digamos, refrendar con el voto. Y aparte querían uno, pues digamos, europeo, o que, bueno, tuviera raíces europeas, porque era algún noble del país. Y recuerda que estos títulos se habían adquirido, bueno, a través de los años, desde la época colonial. Necios, pues, en ese sentido. El poder legislativo, porque sí querían hacer una especie como de congreso, pero nótese, no es un congreso, en el caso de los conservadores, es un consejo de notables. Pero fíjate quién lo encabezaba, la nobleza, o sea, los más ricos. La iglesia, que era riquísima en aquel entonces, no quiere decir que ahorita estén tan mal, pero en ese entonces su riqueza era grosera, pues. Y el ejército, por supuesto, se necesita la mano fuerte, muy, digamos, distinto al Congreso que querían los liberales, que es relativamente a través del voto. El Poder Judicial, pues, que supone que es quien aplica la ley, pues había jueces, pero ¿quién crees que los iba a nombrar? Pues los notables. Pues no va a ser muy democrático. Estos jueces, ¿a quiénes creen que iban a favorecer? Pues a estos. Bueno, no quiere decir que los jueces de ahora pues no den mucho que desear, porque de repente sí, la verdad, no podemos decirnos, digamos, señalar con el dedo, pero tampoco los jueces hoy en día pues tienen buena fama, ¿no? Aunque hay gente muy, muy respetable, por supuesto, como siempre en la vida. Y bueno, en el caso de los liberales, los magistrados deberían ser electos democráticamente. Bueno, eso hubiera sido genial, ¿verdad? La Suprema Corte, porque en la actualidad pues no se vota por ellos. O sea, hasta podremos decir que esta idea es superior a lo que tenemos hoy en día, ¿no? La división política, pues en departamentos y regiones. Recordemos que por ahí teníamos una constitución que estaba dividido en entidades y territorios, pues la división de los conservadores eran departamentos y regiones. Pero mira, ¿quién iban a gobernar? Nunca hablan del voto, nunca en esta zona, nunca se habla del voto. En este caso sí, estados libres y soberanos, que sería una continuidad del proyecto federalista, pero aquí sí eran electos de forma democrática. Esa es la gran diferencia. Sociedad, pues bueno, desde el punto de vista de los conservadores, era recuperar los estamentos, o sea, las clases sociales. Pero por su origen étnico, otra vez. Y en el caso de los liberales, no. Seas como sea, todos son iguales, sin importar tu origen étnico
ni nada por el estilo. Ahora, pues bueno, pues nada tontitos, ¿verdad? La relación de la población con las leyes. Los militares y la iglesia conservarían sus libertades, sus derechos, sus fueros, sin intervención de las leyes y autoridades civiles. O sea, no pueden ser juzgados. Si un militar cometía algún delito o un religioso cometía algún delito, no había ley que los pudiera detener. En el caso del proyecto liberal, no, ahí sí. Seas de parte del ejército o seas parte de la iglesia, tenías que ser juzgado. Se te aplicará la ley. La relación iglesia-estado, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Luego leer este tipo de tablas me pone de un... Bueno, ¿qué te digo? Me pone un poquito de malas. Pero dice, la religión católica, ojo, sigue siendo la única. Igualito como antes de la independencia, durante la independencia y un poquito después de la independencia, pues sigue siendo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en este caso, en el proyecto liberal había libertad de culto. Es cierto, y hasta la fecha, 2020, la iglesia o la religión más extendida, pues es la católica. Incluso, si no mal recuerdo, México es el segundo país con más creyentes o apegados a la religión católica del mundo. Pero bueno, en este caso sí hay libertad de culto. Ahora, en el modelo económico, aquí sí noto una gran diferencia. Y está aquí, en esto. En este sentido, sí veo yo particularmente, a título personal, sí veo mejor el proyecto en esta parte, solo en esta parte, de que México se convirtiera en un exportador de productos terminados, esto en el proyecto conservador y en el liberal solamente materias primas. Y lo digo por este sentido, porque por ejemplo México, todavía ahorita, bueno, estamos hablando de 1865, por ahí, los años 60 del siglo XIX, México no descubría sus yacimientos de petróleo. No era una potencia petrolera. Pero hoy lo puedes ver que el negocio está en procesar la gasolina. Los que se hacen más ricos no son los que producen más petróleo. Quitando a algunos países árabes que son grandes productores de petróleo, la mayoría, incluyendo México, no le basta con tener petróleo, porque quienes están ganando más dinero son los que producen derivados del petróleo. Igual, tú puedes ser el número uno en productor de algún tipo de fruta, pero se le gana más cuando esa fruta la procesas y la enlatas, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, sí, definitivamente los países, y es algo que podemos comprobar, los países económicamente más poderosos son los que procesan los productos básicos, las materias primas, y las convierten en otro tipo de productos. Entonces, obviamente, digo, yo no creo que hubiera sido un sistema feliz o que nos hubiera llevado a la prosperidad por todo este aspecto que aquí viene, la gran desigualdad social. Pero como fin no es nada malo esta, pero solamente eso. Ahora, en educación, pues bueno, miren, la educación desde el punto de vista de los conservadores era que la educación la impartieran las iglesias. Y sí, es cierto que empezaba a hablarse un poco de la educación pública, aunque la SEP no se creó hasta 1921, si no mal recuerdo. La mayoría de las escuelas eran de corte religioso. Los profesores eran religiosos. Y obviamente al ser ellos los religiosos, pues iban a dar una formación muy particular. En cambio, el proyecto liberal tenía una educación laica.
es decir, que no tenía que ver nada con la religión. Ahora, al tratar de resolver la actividad 2, que es cuando termina nuestra sesión número 2, recuerda que estos son ejemplos. Y bueno, es una aproximación decir, oye, pero ¿por qué reciben el nombre de liberales? ¿Y por qué conservadores? Pues bueno, aquí planteamos, analizando la tabla anterior, podemos observar que el término conservador se refiere a las personas que tenían cierta añoranza, o sea, que extrañaban, ¿no?, el pasado, por lo que buscaba mantener la visión de la colonia, donde se sostuvieran los privilegios y condiciones. Pues bueno, aquí podremos poner a las clases sociales más favorecidas. Pues sí, los más ricos. En el caso de los liberales, pues bueno, uno podría decir que liberales toman su nombre por la tendencia a modificar aquellas ideas del pasado, que buscaban cambios y que de cierto modo liberaría a las personas de esas cadenas que bloqueaban el avance. Esa podría ser. Obviamente tú puedes agarrar y te pones a buscar ¿por qué se llamaban conservadores? Mira. Entonces, podrías buscar varios sitios para poder definir más claramente por qué le llamarías liberal y por qué le llamarías conservador. Pero bueno, yo aquí te hago una aproximación de lo que podrías hacer, de lo que podrías proponer, pero sería bueno que investigaras. Ahora dice, argumenten cuál de los proyectos de estos dos grupos aspiraba a modernizar México. Y yo aquí tengo dos visiones que ya te planteé hace rato. Desde el punto de vista económico, el proyecto más moderno será el de los conservadores, ya que no solo buscaba la exportación de materias primas, sino que buscaba exportar productos ya procesados que tienen mayor valor agregado. Si tú te pones a ver cuánto cuesta un celular, que vale miles de pesos, y si te pusieras a comparar cuánto cuesta esos materiales para hacer ese celular, la verdad te irías de espaldas. O sea, hay una gran diferencia entre lo que ganan las personas o los países que producen esos materiales para hacer tu celular y al precio en que te lo venden. Es enorme la diferencia. Entonces, por ese lado, si lo ves por ese lado, pues te podré decir que los más modernos serían los conservadores, pero desafortunadamente solamente era en un aspecto bien pequeño. Y la verdad es, podríamos haber tenido una buena economía, pero eso no querría decir que íbamos a tener un país más estable, con una división de clases menos notable, no, para nada. O sea, no quiere decir que entre más riqueza un país va a ser más igualitario o va a haber menos injusticias. Por ejemplo, hoy en día México pudiera estar colocado dentro de los primeros 20 países con, digamos, con mayor ingresos por año. Pero no por eso somos uno de los 20 países más ricos, digamos, o con mayor ingreso per cápita. Esa es la parte medio ridícula, que pudiéramos incluso el año pasado todavía podremos ubicar a México en el lugar número 13, 15 como potencia económica, pero no quiere decir que estemos en ese lugar en el ingreso per cápita. Por ejemplo, mira, quiero plantearte aquí esta búsqueda que hice. En teoría, si México es la potencia número 13 o 15 a nivel mundial, y fíjate, estos son tres indicadores, pues México debería andar acá, pero no es cierto. México está mucho más abajo
Por ejemplo, en esta lista está en el lugar 65, en esta lista está en el lugar 70 y aquí está en el lugar 71. Entonces, no necesariamente un país rico quiere decir que tenga una población próspera, ¿no? Para nada. Entonces, es un poco en ese sentido, yo te podría decir que esto de moderno, pues tiene sus matices. En lo económico, el proyecto conservador tenía esta parte buena, pero yo la verdad creo que aunque lo hubiera puesto en marcha, estaríamos peor. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de lo social, lo político, el proyecto liberal era más moderno por ese lado. ¿Por qué? Porque estaba en el proceso de democratizar la sociedad, es decir, involucrar a la población en la toma de decisiones. Había muchos países europeos, incluyendo Estados Unidos, que tenían proyectos políticos y sociales mucho más modernos, que, bueno, no es que estuvieran digamos, en la gloria, como se dice, pero estaban mucho mejor que nosotros, en ese sentido. Entonces, depende cómo quieras tú plantear qué le llamas moderno. Yo me quedaría con el proyecto liberal, bueno, particularmente. Pero bueno, con eso de que solamente era como tomar dos, o estabas con uno o estabas con otro, pues bueno, así es esto. Ahora, dice, discutan qué proyecto pretendía dar continuidad al pasado colonial y por qué. Pues bueno, yo aquí te pongo una respuesta modelo, pero tú llegas a tu propia conclusión. Claramente el proyecto conservador pretendía recuperar una forma de organización semejante a la que se tenía en la época colonial, porque buscaba rescatar los estamentos, o sea, las clases sociales bien identificadas y que de acuerdo al grupo que pertenecías tenías derechos a ciertos privilegios y obligaciones. Así como en algún momento los que eran españoles peninsulares tenían más derechos que los españoles nacidos en Nueva España, pues esto iba a ser lo mismo. Por eso, pues digamos, el proyecto conservador era regresar a la época colonial. Y ahora en esta, pues bueno, es una lista muy largota porque podrías tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, al menos 9 diferencias. Aquí te piden 3 aspectos en los que los liberales y conservadores tenían posiciones irreconciliables. ¿Por qué? Porque ¿en qué aspectos serían irreconciliables? Pues bueno, en la forma de gobierno, bueno, podríamos decir los conservadores y liberales estaban, digamos, peleados por la forma en que veían la manera de conducir el país. Por ejemplo, en la forma de gobierno, por ejemplo, ahí estoy tocando el primer punto, la manera de construir el poder legislativo, que veían la manera legislativo, la conformación del poder judicial, la división política, le voy a poner etcétera, pero el punto es que tú ves las grandes diferencias y tómate tu tiempo para analizarlo, trata de visualizar pues, por qué sería una desventaja o hubiera sido una desventaja terminar en manos de los conservadores. Y esto no quiere decir que no hubo presidentes conservadores, por supuesto que los hubo. Y esto no quiere decir que porque ahorita
ya triunfó la revolución de Yutla, pues ya ahora sí, ya era miel sobre hojuelas, por supuesto que no. Pues bueno, aquí dice que compartan con el grupo, pero no lo vas a hacer. A las conclusiones que llegaron, tú puedes plantearlo elaborando un pequeño texto. Elabora tu texto. Bien, pues bueno, estamos entonces metiéndonos en otra fase muy interesante de la historia de México. Eh, Revisa con más detalle tu libro, busca otras fuentes de información, como aquí tratamos de hacerlo, y pues nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.